y yo te puedo. Yo creo que Dios nos ha dado por lo menos la dirección. No somos perfectos, pero tenemos la dirección y el deseo de hacer las cosas que realmente Dios quiere que hagamos. Y lo que importa, hermanos, es que busquemos a Dios, no por el espectáculo, no por el show que te puedan dar en una congregación, sino por la palabra de Dios. Eso es lo que realmente se busca. Así que yo espero que tú estés aquí por eso, por ese deseo y ese anhelo en la búsqueda de la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno en la palabra, mis amados hermanos. Yo quiero decirle algo. Una de las tragedias, escúcheme bien, más grandes de la humanidad, considerada por muchos estudiosos, teólogos de las Escrituras, es justamente una de las tragedias más grandes de la humanidad o que le pueda pasar a una persona, y se llama la incredulidad. Recordando cuando estaba preparando esta enseñanza, unas enseñanzas pasadas, justo cuando los discípulos de Jesús fueron sorprendidos por una tempestad de viento. ¿Lo recuerdan cuando vimos esa enseñanza? No. Jesús nos hacía ver que el problema del hombre no eran necesariamente las pruebas, las dificultades o las adversidades que llegaban a nuestras vidas, sino la falta de fe, hermanos. Y es justamente el no creer en Dios lo que ha llevado a muchos hombres, a muchas mujeres a vivir en una vida de pecado, que lejos de acercarnos al Señor, que lejos de acercarnos a Él, nos ha separado de la fuente de vida eterna, de la fuente de todo bien, que es Jesucristo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Está poniendo atención, Dios mío? Muy bien. En el pasaje que veremos el día de hoy, en nuestro estudio, nuevamente, verso a verso del Evangelio de Marcos, Jesús se asombra justamente de la incredulidad de su pueblo. ¿Ok? Algo, hermanos, que contrasta con la fe de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda esta mujer que vimos hace 2 enseñanzas? Que contrasta con la fe de Jairo, que vimos hace 2 domingos, porque dimos paso a la enseñanza de la guerra espiritual, y con lo cual terminamos el capítulo 5. Jesús resucita a la hija de Jairo y Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Yo le voy a invitar pues a que abra su Biblia en Marcos capítulo 6. Empezamos el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Es una enseñanza tremenda, hermanos, esta que tenemos el día de hoy. Parece que no, pero lo es. Y cuando lo tenga usted ahí, me lo hace saber para dar comienzo a la lectura. Y le voy a pedir que usted me siga con atención. Marcos 6, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Amén, iglesia. Amén. En el versículo 1 de este texto que acabamos de leer, Marco nos dice que Jesús se marchó de ahí. ¿De dónde? De Capernaum, lugar donde vimos que el Señor realizó 2 extraordinarios milagros. El primero de ellos, la sanidad de la mujer del flujo de sangre, y el segundo, hermanos, de ellos resucitando a la hija de Jairo. ¿Sí lo recuerdan?
para luego dirigirse a su tierra. Ok, eso es lo que dice el versículo 1. Es decir, a Nazaret, lugar en el cual Jesús creció, hermanos. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Ok, entonces, fiel a su costumbre, comenzó a enseñar en la sinagoga, dice el texto, en el día de reposo. Es decir, en el lugar donde los judíos, ya lo sabemos, se reunían el sábado o sabbat para escuchar y aprender acerca de las escrituras. Hoy sabemos que el mismo Jesús cambió la manera de hacer las cosas. Y es por eso que ahora nosotros, los creyentes, nos congregamos el domingo y no los sábados como se hacía antes. Nuestro día de reposo, en teoría, es el domingo, o así lo es cristianamente hablando. Así que si alguien es nuevo, ¿verdad? No veo a alguien nuevo, pero o si alguien tiene dudas de este tema, también puede buscar la enseñanza que tenemos en nuestra página de YouTube sobre el día de reposo, o en la página de Facebook. Las primeras enseñanzas las publicamos ahí. Todavía no teníamos la página de YouTube y publicábamos ahí. Usted va a Aliento Iglesia Cristiana Facebook, le pica en videos, de ahí le salen las primeras enseñanzas cuando aún estábamos allá en el colegio. Ok, iglesia, sí se acuerda de eso también, ¿verdad? Ya se le olvidó. No se le olvide de dónde venimos, iglesia. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Jesús, pues, comenzó a enseñar, iglesia, en la sinagoga. Jesús era considerado un maestro, Jesús era considerado un profeta. De manera que al llegar a esa sinagoga, el líder encargado, porque existían líderes, ¿verdad?, le dio la oportunidad de compartir, de enseñar ese día. Confirmamos una vez más con esto que el propósito principal, no se nos olvide esto, lo hemos visto a lo largo de cada enseñanza, el propósito principal de Jesús era enseñar. Ese era el propósito. No era hacer milagros, no era hacer liberaciones, hermanos, era enseñar. Al final del texto, de este texto que leímos, en el versículo 6, si lo tienes ahí, velo, dice que recorría las aldeas, hermanos. ¿Qué haciendo? Enseñando. No dice que sanando y liberando, aunque sí lo hacía, hermano. Eso era nada más para poder respaldar lo que él realmente estaba enseñando y quién era él realmente, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, Marcos no nos dice qué texto del Antiguo Testamento, esto es muy interesante, no nos dice qué texto del Antiguo Testamento comenzó a enseñar Jesús ese día en la sinagoga. Pero tenemos un pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que nos va a ayudar a entender mejor lo que sucedió ese día. Ve ahí a Lucas en tu palabra, capítulo 4, versículos del 16 al 21. Es el paralelo, ¿verdad? Esto lo escribió Lucas, lo que estamos viendo es a Marcos, pero este evangelio nos da más información. Yo quiero que vayas ahí, Lucas 4, 16 al 21. ¿Amén? Sí. ¿Y estamos ahí? Muy bien, voy a leer, pon atención. Dice, vino a Nazaret, donde dice, que dice ahí, se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pero mira lo que dice el versículo 17. Y se le dio, aquí nos revela lo que no sabíamos en Marcos, y se le dio el libro del profeta, ¿cuál? Isaías. Y habiendo abierto el libro, mira lo que encontró, dice, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, escucha estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese día que Jesús entró en la sinagoga, ahí en Nazaret, Jesús leyó lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 61. No dice eso ahí, pero lo deducimos, o podemos ir y buscar este texto y te darás cuenta que es lo que estaba, o lo que tenemos hoy en día. Antes eran pergaminos, no estaba separada la Biblia en capítulos. Esto lo hizo el hombre para facilitar su búsqueda. Isaías capítulo 61, escucha, haciéndoles ver que él era de quien hablaba este texto.
Él se estaba describiendo a sí mismo delante de los que ahí estaban. Él se les estaba revelando a ellos. Escucha. Yo soy esa persona de la que habla o habló el profeta Isaías. Yo soy de quien se profetiza en el Antiguo Testamento. Dense cuenta. Yo soy quien ha sido ungido y sobre el cual reposa el Espíritu del Señor. Yo soy quien ha sido enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso al final les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy ese del cual se está hablando. Jesús estaba demostrando con esto que Él era verdaderamente el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Cristo se predicaba a sí mismo. Cristo predicándose a sí mismo en esta ocasión. Ahora, escucha, porque aquí empieza lo importante y lo que tenemos que ir captando. ¿Cuál fue la reacción de aquellos que lo escucharon? ¿Cuál fue esa reacción? Y yo quiero que tú veas la primera parte del versículo 2, ¿ok? Muy bien, sí, una parte sí, vamos a verlo. Yo quiero que veas la primera parte del versículo 2, ¿sí? De Marcos 6. Marcos 6, versículo 2. Vas a regresar a tu texto de origen. Marcos 6, versículo 2. Y dice lo siguiente ahí, ¿ya lo tenemos? Vamos a esperar en la pantalla y que lo tengan ustedes también. Dejamos Lucas. Lucas lo hice para que veas lo que había leído Jesús en ese día. Y dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Pero esto es lo que quiero que veas tú. Dice: y muchos, oyéndole, ¿qué? Se admiraban. Aquellos que aquel día escuchaban a Jesús estaban boquiabiertos, estaban asombrados, estaban atónitos, porque nunca en su vida habían escuchado a nadie predicar de la manera que Jesús lo hacía. No habían escuchado a alguien enseñar la escritura como el mismo Jesús le enseñaba. Ellos nunca habían visto a alguien hacer los milagros que Jesús hacía. Pero ¿sabes algo? Entre esa admiración también había en ellos un sentimiento de incertidumbre. Escúchalo. Por lo que dice versículo 2, segunda parte, velo ahí. ¿De dónde tiene estas cosas? Como diciendo, ¿de dónde sacó estas facultades, estas capacidades? ¿Y qué sabiduría es esta? Dice que le es dada. Y estos milagros que por sus manos son hechos. No solamente se admiraban de cómo Él predicaba, cómo él hablaba, hermanos, lo que Él hacía, sino también había incredulidad en sus vidas. No podían creer, hermano. Por un lado, ellos no podían negar los milagros de Jesús, los milagros de sanidad, los habían visto. Ellos no podían negar las liberaciones. Él había liberado endemoniados. Mucho menos podían negar la manera diferente, tan hermosa de predicar de Jesús con tanta autoridad. Pero por otro lado, se resistían a aceptar. Escucha, que este hombre, aquel que habían visto crecer, porque en Nazaret creció Jesús, estaba en su tierra, al hijo de María, no podían creer, no querían aceptar que Él era el Mesías profetizado, anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? No se explicaban cómo alguien común y corriente, que había vivido entre ellos, que había crecido al igual que todos los que estaban ahí, podía ser el Salvador, podía ser el hijo de un rey. Y yo quiero que veas el versículo 3, Marcos 6:3. Escucha, mira lo que dice ahí. Tan no lo creían que se cuestionaban. Y dice ahí: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí entre nosotros sus hermanas? Y entonces dice: y se escandalizaban de él. ¿Cómo puede llamarse el Mesías? Se escandalizaban de él. Las personas en Nazaret se preguntaban cómo era posible que un hombre ordinario como tú y como yo, hermano, para no ponerle más ni menos, un carpintero, hacía todas estas cosas. Por supuesto que detrás de estos cuestionamientos existía no solo incredulidad, sino un toque de cierto modo despectivo.
en la Nueva Traducción Viviente, en este mismo versículo 3, nada más te lo señalo, dice, no dice y se escandalizaban, dice y se burlaban. Y decían, es un simple carpintero, hijo de María. Entonces no solamente era incredulidad, sino que además de la incredulidad había un tono despectivo. Según algunos comentaristas bíblicos, el decir hijo de María era un sentimiento despectivo. Escúchame, dado que en estos tiempos los judíos no solían identificar a las personas o a los hijos con la madre, sino con el padre. Entonces decir hijo de María era algo despectivo. Ejemplo de esto, ese es el que el Señor nos da, hermano, y le pregunta a Simón en Juan capítulo 21 y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Te das cuenta? No le dice Simón, hijo de, y dice el nombre de su mamá o el nombre de una mujer. Dice Simón, hijo de Jonás, el nombre del padre. De hecho no conocemos el nombre, cuál era el nombre de la mamá de Simón, pero le dice hijo de José, porque así se identificaban, hermano, a los judíos. Es por eso que los comentaristas señalan que esta expresión era como un insulto decirle hijo de María, un carpintero. Era como decir que Jesús era un hijo ilegítimo, dado que su padre natural no era José. Él había sido engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de una virgen, en el vientre de la Virgen María, hermanos. De manera que dice el texto, se escandalizaban por lo que andaba haciendo. Pensaban que el poder que él tenía, ya lo hemos visto ahí, provenía de Belcebú y no de Dios. De hecho sabemos que hasta sus propios hermanos no creían en él. Ellos empezaron a creer en él después de la resurrección. Pero unas enseñanzas atrás, en el capítulo 3, versículo 21, vimos incluso que sus familiares, sus hermanos, lo habían ido a buscar porque creían que se había vuelto, ¿qué? Loco. Se creían que estaba endemoniado. Con más razón, la gente que estaba ahí, que no eran parientes suyos, se escandalizaban de él, hermanos, se sorprendían, pero sobre todo se burlaban de Jesús. Ahora, lo extraño, escucha, es que estas personas que estaban en la sinagoga conocían perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento. Los judíos, iglesia, tenían un conocimiento perfecto del Antiguo Testamento. Ellos conocían a la perfección esto. Así que se observaban con detenimiento, se observaban con un poco de atención lo que Jesús hacía. Ellos podían darse cuenta que Jesús encajaba perfectamente con la descripción del Mesías profetizado. Escucha. Él encajaba perfectamente con la descripción. De hecho, ese mismo pasaje, hermanos, que estudiamos en el versículo 2, este que estamos viendo en Marcos capítulo 6, dice que se admiraban de dos cosas. Dice, de la sabiduría que mostraba y de los milagros que él hacía. Eso dice. ¿De dónde saca este poder? ¿Cómo es que hace estos milagros? Dos características que se resaltaban o se resaltan en el Antiguo Testamento, en específico en el libro del profeta Isaías, como características del Mesías. Abre tu Biblia, Isaías 11:2. Entonces los judíos conocían a la perfección estos textos en el libro de Isaías. Ellos los conocían, sabían perfectamente. Bastaba con poner su mirada y darse cuenta que efectivamente Jesús era el Mesías. Mira lo que dice Isaías 11:2. Ya lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Lo que se leyó en Isaías 61, describiéndose acerca del mismo. Pero no es eso lo que yo quiero señalar. Mira, él dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia. Marcos 2, ¿de qué se admiraban? De su sabiduría, hermano, y su inteligencia, de la sabiduría que él mostraba. Era evidencia de que estaban describiendo al Mesías. Él era el Mesías.
Más adelante dice aquí espíritu de consejo y de poder. ¿Cómo es que hacía Jesús los milagros y las liberaciones que hacía? Pues él tenía un poder que provenía del Padre Celestial. ¿De qué se sorprendían? Dice Marcos capítulo 6 versículo 2, de los milagros que él hacía. Ellos conocían este texto en Isaías, sabían que él era el Mesías, o debieran de saber que él era el Mesías. Pero si fuera poco eso, mira más adelante Isaías 35. Isaías 35 del 5 al 6. Mira nada más este texto. Con este nos va a quedar más claro que Jesús estaba completamente, hermanos, claro para ver que él era el Mesías. Las evidencias eran más que claras. Isaías 35 del 5 al 6. Amén. Dice ahí: entonces los ojos de los ciegos se abrirán. Yo te pregunto una cosa, no solamente espiritualmente, literalmente Jesús abría los ojos de los ciegos. Dice, y los oídos de los sordos se abrirán. No solo espiritualmente, Jesús literalmente, hermanos, hacía que los sordos oyeran. Entonces dice, el cojo saltará. Jesús, hermanos, literalmente levantaba los cojos, los hacía caminar, y cantarán la lengua de los mudos. Era una descripción perfecta de los milagros que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. Tanto la sabiduría como los milagros que él hacía describían perfectamente al Mesías profetizado, y ellos, me refiero a los judíos de ese tiempo, conocían perfectamente estos textos. Así que, hermanos, ellos no estaban viendo las señales. Ellos no veían las señales. Jesús era el Mesías. Y hace algún tiempo ya dijimos y vimos acerca de la señal. Y yo te decía que una señal era algo que apuntaba, hermanos, hacia un lugar en específico. Era algo que anunciaba algo. Eso sirve las señales de tránsito. Te dan la dirección. Estas señales apuntaban a que Jesús era efectivamente el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes algo? Ellos no lo querían ver. Miqueas capítulo 5, no lo busques. De ti, Belén, me saldrá quien será el Señor de Israel. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Una evidencia más que Jesús era el Mesías. Y nacerá de una virgen, dice Isaías capítulo 7. ¿Y dónde nació Jesús? ¿De dónde nació? De una virgen engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta las evidencias, hermanos? Jesús reunía las características, todas las características. Las señales eran más que evidentes, pero aún así no lo identificaban con el Mesías anunciado. ¿Sabes por qué? Por la dureza de su corazón. Dios había dado suficientes detalles como para que ellos no se dieran cuenta de que evidentemente este hombre era, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Estos hombres escuchaban la enseñanza de Jesús como nadie más lo hacía. Habían visto los milagros de Jesús como nadie más podía hacerlos. Había nacido en Belén, había nacido de una virgen como para que no lo pudieran relacionar con lo que habían dicho de él los profetas del Antiguo Testamento. Pues a pesar de todo esto, estos hombres realmente decidieron ir en contra de la verdad. Decidieron ir en contra de la realidad. Y esa es la verdad, hermanos. Ellos decidieron no creer que él era el Mesías. Por eso yo te digo, a esta altura de la palabra, de esta enseñanza, la incredulidad es realmente una de las más grandes tragedias que el hombre puede experimentar. Y esto te lo digo a ti, iglesia, y a cada uno de ustedes. Las evidencias están claramente reveladas a cada uno de nosotros. Las evidencias de que Jesús es el Mesías, de que Cristo vive, están reveladas a los hombres. Y esto te lo digo para ti en la actualidad, hermano. Las evidencias están reveladas, pero es el hombre quien decide creer en ellas o pasarlas por alto. Por eso la incredulidad es una tragedia para el hombre, porque no le da para poder conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no hay excusa, hermanos. No hay excusa para no creer. Su palabra nos revela al Señor. La palabra nos ha dado suficiente evidencia acerca de quién es el Mesías, de quién es Jesús. Pero el hombre se resiste a esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque no quiere dejar su vida. Porque no quiere dejar
su pecado, porque no quiere dejar su amistad con el mundo. Las evidencias son más que claras. Sí, hermano, es que Dios nos llama a santidad. Sí, Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a rectitud. Dios nos llama a justicia. Pero el hombre, hermanos, es el que decide. El hombre, con tal de no apartarse de sus pecados, se resiste a esta verdad. Mira, para estas alturas, estos hombres y la gente de ese tiempo ya habían visto milagros de sanidad. Habían visto liberaciones, habían visto la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. ¿Lo recuerdas? Cuando calmó la tempestad. Habían visto la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos cuando liberó al endemoniado gadareno de estos espíritus, de esta legión que tenía, y la mandó a un hato de cerdos que se precipitó en el despeñadero. Estos hombres habían visto la autoridad de Jesús en la enfermedad cuando sanó a la mujer del flujo de sangre. Son las enseñanzas que hemos venido viendo. Para llegar a este punto tan importante y trascendental, hermanos, las evidencias son más que claras. Habían visto la autoridad de Jesús, hermanos, sobre la muerte, resucitando a la hija de Jairo. ¿Qué más querían? Y aún así, no lo identificaban con el Mesías. Te digo algo, que no nos pase esto en estos tiempos. De manera que no era falta de información. Hermanos, no es falta de información. Es la dureza de los corazones la que no les permitía ver con claridad quién era Jesús. Y esa misma dureza de corazón es la que hoy en día no nos permite ver quién es Jesús y darle el lugar de privilegio que a Él le corresponde, el lugar de prioridad. Es la dureza de tu corazón, porque primero soy yo, y luego yo, y después yo. No es falta de información, hermanos, por lo que tú no crees. Es porque tú decides no creer. Es porque tú decides no abrirle tu corazón a Dios. Eso es lo que está pasando. Mira, ve a Romanos capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Te acuerdas lo que hablamos de la guerra espiritual? ¿Dónde está la guerra del creyente? En la mente. Esa es una guerra. Tú te envaneces en tus razonamientos. Y dice, y su necio corazón, ese pensamiento que baja tu corazón, te entenebrece, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es cegado. Es algo que no te permite ver la verdad. Porque las evidencias, hermanos, están más que claras. Las evidencias de lo que Dios está buscando con que tú estés aquí, hermano, es que le conozcas. Es que te acerques a Él para algo mucho mayor que algo terrenal y material. Es para algo espiritual. Y mientras tú no veas esta verdad, hermano, seguirás perdido, divagando y vagando en los deseos de tu carne, en tus placeres y en las cosas que para ti son importantes. Pero te vas a perder de lo más hermoso, que es la salvación eterna. Esa misma dureza de estos hombres es la que no nos deja ver con claridad, ¿sí?, que lo mejor que nos puede suceder como creyentes se llama Jesús. Aún no como creyentes, lo mejor que le puede suceder al hombre se llama Jesús. Lo mejor que le puede suceder al hombre es creer en Jesús. Lo mejor que le puede suceder al hombre es la fe. Es el evangelio de salvación, hermano, del cual estamos predicando, porque los evangelios nos revelan la verdad de Cristo. Es el hombre el que no quiere sujetarse a Dios. Es el hombre el que no quiere humillarse y darle el honor que Él merece como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el hombre el que no quiere someterse a su voluntad, hermanos, de aquel que nos creó para su gloria. Eso dice la palabra. No para que tú hicieras lo que tú quieras, no para que vivas la vida loca, no para que vivas tu vida como yo quiero, yo así la voy a vivir, porque así lo he decidido. Dios te creó para su gloria. Pero no todos son vasos de honra. También hay vasos de deshonra. Estos hombres en Nazaret, hermanos, en vez de reconocerle, se escandalizaron. Mira el versículo 4. Marcos 6:4. Texto bíblico base que tenemos.
Dice Marcos capítulo 6, versículo 4: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Lo que Jesús les da a entender ante la incredulidad es que Él está consciente de que un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propia tierra, aún de sus familiares, aunque esto parezca incongruente. Yo quiero decirte algo: la expresión "uno no es profeta en su propia tierra" significa que a menudo las personas no son valoradas por los de su mismo lugar. Significa que mientras otras personas los valoran, otras personas que no son de ese lugar, de esa región, llámese incluso a veces hasta congregación. Es muy común ver esta actitud en las iglesias de la sana doctrina, en las iglesias en las cuales no se monta un espectáculo o un circo. Y disculpa que te lo diga, pero la iglesia no es un centro de espectáculos. Aguas, porque para allá, hermano, ahorita hay un movimiento tremendo de una iglesia de estas aquí en la comarca lagunera. Pastores entregados a predicar la sana doctrina, quemándose las pestañas domingo a domingo para compartirte las escrituras, poco valorados. Pero que no venga Marcos Witt, hermanos. Que no venga Marcos Witt, porque incluso dejamos de ir a la iglesia, a nuestra congregación, para ir al espectáculo. Y yo, esta iglesia que está haciendo estos eventos, no le puedo llamar iglesia. Para mí es un centro de diversiones, para mí es un centro de espectáculos. Y aunque aquí no hay de esos, ¿verdad?, que fueron a ese lugar, justo en la reunión, yo no estoy diciendo que no vayas, si no te bloquean nada en la reunión. Está bien, en la iglesia no hay actividad, voy a ir allá. Pero a la hora de la reunión, hermano, mira, pero te lo digo como les digo, con los pelos, ¿cómo les dije? Con los pelos de la mano en la burra, ¿verdad? Que estoy mal, pero bueno, sí se lo digo. Con los pelos de la mano en la burra. Si te lo digo así, hermano, no es el caso de esta iglesia, pero te aseguro que muchos, ese domingo, el domingo pasado creo que fue, que vino Marcos Witt, ese domingo muchos dejaron de ir a sus iglesias locales, porque fue a la hora de la reunión, para irse a este centro de diversiones, de espectáculos, a ver a Marcos Witt. Te lo garantizo. Y muchos se van a quedar en esa iglesia por eso, porque esta iglesia está trayendo a todos los cantantes del momento prestigiosos. Y ahí está la gente como borregos siguiendo, hermano. Por eso te decía al principio, los que vengan a esta iglesia vienen buscando la palabra, no otra cosa. Aquí no hacemos nada espectacular. Por eso dice Jesús: ya sé que no soy profeta en mi propia tierra, ya sé que ahí no me van a reconocer. La duda de los de su propia región literalmente era una ofensa para Jesús. ¿Has escuchado el dicho que dice que hasta la duda, qué? Ofende. Era una duda. Eso es lo que le estaba sucediendo a Jesús en Nazaret, en el lugar donde él creció, hermanos, en su propia tierra. ¿Qué no se suponía que sería más fácil creer en él? ¿Le conocían? No, hermano, abundaba la incredulidad. Que los primeros en apoyarnos y en creer en nosotros no deberíamos de ser nuestros propios familiares, los de nuestra propia región. Pero ¿qué pasa, hermanos? No sucede así muchas de las veces. No sucede así. A Jesús, como te decía, lo habían ido a buscar porque creían que estaba loco, andaba haciendo estos milagros y diciendo que él era el Mesías, y sus familiares fueron y lo buscaron. Que se ha vuelto loco. Si somos honestos, no había alternativa. O Jesús era realmente el Mesías, o Jesús era un loco, un endemoniado, como algunos lo señalaban y como lo vimos en capítulos anteriores de este mismo evangelio. No había más opciones. Si sus poderes no provenían de Dios, entonces decía la gente que provenían del diablo, de Belcebú. ¿De dónde es que él puede hacer estos milagros? Mira, iglesia, la incredulidad, déjame decírtelo, y así te lo voy a decir claramente, y nadie se ofenda. La incredulidad es un insulto a Dios. Es un insulto a Jesús.
Y yo tengo que decirte algo, aquí no hay términos medios. O tú decides creer o decides no creer. O decides creer que Jesús es Dios y por tal motivo te sometes a su voluntad, le obedeces, lo pones como tu prioridad, o de otra manera lo insultas con tu incredulidad y con tu duda. ¿Sí, hermano? O crees o no crees. O eres creyente o no eres creyente. O escúchame, si lo quieres más así, o eres frío o eres caliente. Porque en Dios no es bien vista la tibieza. Y ya te sabes este texto que está por ahí, ¿dónde está? En Apocalipsis. ¿Qué dice de los tibios? No nada más te lo sepas de memoria. ¿Ha vomitado alguien aquí? Dicen que es mejor que seas frío o caliente, pero tibio, a los tibios los vomitaré por mi boca. ¿Por qué no te decides? A nada. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué actitud vas a tomar tú ante las evidencias? No solamente de quién es Jesús. ¿Qué actitud vas a tomar tú ante las evidencias de lo que está pasando hoy en el mundo? Es que aquí en Torreón no tiembla. Es que aquí en Torreón no hay tsunamis. No, hermano, pero nos estamos quemando. No, hermano, pero el mundo se está perdiendo. Tantas doctrinas que se han levantado, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Desde cuándo está el aborto legalizado? Papás que no pueden tener familia y, hermano, y unos matando a los seres. Hermanos, las evidencias son claras de lo que está pasando en el mundo. Las guerras son claras. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? O lo peor del caso, es que todo eso está en la palabra de Dios también. Y no lo estamos viendo. Estamos como estaban antes. No veían cuáles eran las evidencias. La palabra nos habla claramente acerca del fin de los tiempos. Y vendrán guerras, hermanos. Y vendrán terremotos. Pero ¿sabes algo? No queremos ver las señales. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo nuestra vida. No entendimos los 2 años de pandemia que vivimos. No los entendimos. Una señal más, donde el Señor tuvo misericordia de todos los que estamos aquí. Otros se los llevó el Señor, los que estaban en Cristo, gloria a Dios, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero todos los que no estaban en el Señor, hermano, no te digo dónde están para que te asustes. Evidencias claras. Pero bueno, tú decides si creer o no creer. ¿Para qué? Para que te asustes, te espantes y entonces empieces a comprar papel del baño, como sucedió en algún momento, ¿verdad? Y se acabó el papel del baño en todos lados, porque todo el mundo compraba papel del baño. No compraban latas de atún ni agua, papel del baño. Pero hermano, si no vas a comer. ¡Qué tremendo! No te estoy diciendo esto para que te asustes y te metas abajo de la cama y ya no hagas nada. Te estoy diciendo esto para que pongas tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Porque después de esta muerte terrenal hay una muerte espiritual. No la descubres porque no te comprometes con Dios, pero aquellos que hemos comprometido nuestra vida con Dios podemos ver claramente que no importa lo que podamos tener o no tener en la tierra, Dios es mucho más importante. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Antes de que decidas, escúchame, déjame decirte algo, que la incredulidad se convierte en un obstáculo. La incredulidad se convierte en un obstáculo para recibir los beneficios y las bendiciones de Dios. Marcos 6:5, ve tu texto. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Está hablando de Nazaret, de su tierra. Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sus manos sobre ellos. Mira, no es que Jesús hubiera perdido el poder en ese momento para poder hacer milagros, no es esto. De hecho, la incredulidad no limita el poder de Dios.
pero sí nos impide a nosotros ser vasos de honra que puedan contener y recibir la gracia, el amor y la bendición de Dios. Eso sí no lo impide la incredulidad. Él seguía siendo poderoso. De hecho dice el texto que sanó a algunos, pero él decidió no hacer más milagros ahí. ¿Sabes por qué? Porque no tenía sentido hacerlo. Y esto es bien importante, quiero que tú lo entiendas. No tenía sentido hacerlo. Te das cuenta cómo los milagros, las liberaciones no eran lo más importante para Jesús. No, mi hermano. ¿Por qué no tenía sentido para hacerlo? Porque no tenían fe. Eso es lo más importante para el Señor. No los milagros. Porque no tenían fe. Y sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar al Señor. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible conocerlo. Sin fe es imposible, hermanos, vivir y habitar en Él. Sin fe es imposible relacionarnos con Él. Así de sencillo. Así lo más sencillo el Evangelio. Sus milagros, más que una muestra del poderío para, hermanos, deslumbrar a las personas, eran señales de quién era Él verdaderamente. Y eso es lo mismo cuando el Señor, hermanos, si lo vamos a ver, le mandó de 2 en 2 a sus discípulos y les dio el poder y la facultad de echar fuera demonios y sanar enfermos. En el nombre del Señor, y nada más a sus discípulos. Luego voy a la enseñanza acerca de esto. Sus milagros no eran muestra de, ay, voy a que para que vean el poder que tengo, no. Eran señales de que Él era verdaderamente el Mesías. Nadie más podía hacer eso. Eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Se había encarnado. Y se había encarnado, hermano, ¿para qué? Para ir más allá de una sanidad física, de una prosperidad financiera, de una liberación de endemoniados. Era el mensaje de arrepentimiento para perdón de los pecados, para salvación eterna. Es decir, si nos está predicando que nosotros nos arrepintamos y tiene la capacidad de hacer estas cosas, hermano, lo mejor es que creamos. Esa era la lógica que deberían de tener las personas, y esa es la lógica que tú tienes que tener el día de hoy. Sus milagros no son para que lo vengas a buscar a la iglesia porque te viene muriendo. Él lo puede hacer y con gozo lo va a hacer si tú crees en el Señor. Pero lo que Él quiere es que te arrepientas. Porque más allá de lo terrenal, ya te lo dije, hay algo espiritual y celestial que nos espera. Yo te digo algo, yo prefiero averiguar si esto es cierto o no es cierto, aunque por la fe lo creo, que quedarme ahí al cabo no es cierto. Bueno, y si es cierto, ¿qué? Te he puesto este ejemplo muchas veces. ¿Qué prefieres? ¿Ser de los que creen o de los que no creen? El que no cree ya tiene garantizado algo, el infierno. Eso es así de sencillo. No te asustes, ya lo tiene garantizado. Y el que cree, hermano, tiene garantizada la salvación. Y dicen por ahí, pero si no es cierto, muy bien, entre si es cierto o no es cierto, yo prefiero creer. Porque si es cierto, yo me voy a ir al cielo y tú al infierno. Pero si no es cierto, pues ya teníamos seguro allá. Así es. ¿Te das cuenta? La gente no creía en Él. No quería ver las evidentes señales, así que se limitó, escucha, a sí mismo. Se frenó a sí mismo por causa de la incredulidad de las personas. Hay muchos pastores que han hecho de la doctrina, y te lo he dicho muchas veces y lo seguiré señalando, de milagros y liberaciones su credo, es decir, su enseñanza. No les importa que las personas se arrepientan, no les importa que las personas lleguemos a poder ofrecer el perdón, no les importa nada de los fundamentos principales de la enseñanza de Dios. No les importan los milagros y las sanidades, porque eso es lo que trae gente y es lo que da espectáculo y es lo que mete dinero en los bolsillos. Muchos pastores han hecho de esto su credo, y es por eso que muchos llegan a las iglesias buscando salud y buscando prosperidad. Muchos entran por primera vez a esta iglesia y no regresan, porque cuando escuchan la predicación no es de donde vienen ellos. Mira, hay muchas personas que dejan estas iglesias de la prosperidad porque algo no les gustó, pero lo que no les gustó no fue la doctrina, no, eso les encantaba. Lo que no les gustó fue que un día no los pusieron de líderes, un día no les ofrecieron esto, un día le hizo fea cara a la pastora, el hermano, y se fueron. La doctrina les encanta porque es conforme a lo que ellos quieren. Entonces cuando llegan aquí, en lugar, o salen de esa iglesia por ese detalle, quieren poner iglesias con la misma doctrina que traían de allá.
quieren ir a una iglesia con la misma doctrina que tenían allá. Por eso muchas personas que entran aquí, que vienen de otras iglesias, cuando llegan aquí se topan con pared, porque aquí no hay un espectáculo. Aquí no hay panderos danzando, no hay mujeres danzando aquí. ¿No te has preguntado por qué no? Mira, es que yo no veo un ministerio con los apóstoles de que estaban danzando antes, no lo veo, ni siquiera en David. David lo hizo una única vez y lo hizo él solo. Y danzó para el Señor. Y ya con esto andamos levantando ministerios de danza. ¿Dónde qué? Donde exhibimos mujeres, donde se están exhibiendo las hijas de los hermanos danzando ahí. Hermano, porque para todo hay ojo. Yo no veo ese ministerio. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Luego la veremos. Muchas personas buscan a Dios justamente por esta salud. Llegan a la iglesia por eso, buscando que Dios les resuelva el problema económico. Híjole. Buscando que Dios les provea de un trabajo, buscando que Dios les resuelva el problema familiar, buscando los beneficios como si fuera una varita mágica. Y yo no te digo que Dios no lo pueda hacer. Yo no te digo que Dios no haga esos milagros. Hombre, si paso aquí a mi suegra verás milagros de cuando ya nos contó el segundo, la primera vez nos contó el de los 10,000. Dios puede hacer milagros, pero cuando tú pones tu mirada en las cosas que verdaderamente quiere Dios que pongas tu mirada, entonces Dios obra. Pastor, entonces Dios no va a obrar en alguien que no puso su mirada. Mira, yo no lo sé. Los propósitos de Dios se pueden mover incluso en las personas que son incrédulas para cumplir sus propósitos. ¿Y qué pasa cuando el Señor, tú vienes a esta iglesia y el Señor te da el milagro, te da el trabajo y mañana te desapareces? No los vuelvo a ver. Y mira, no te lo digo, te lo digo nuevamente, con los pelos de la mano en la burra. Ya se hizo famosa esta frase, ya hasta la dejo ahí en el internet. Sí, hermano. Ha venido personas, hemos orado por personas, reciben el milagro de parte de Dios, se mueve el Señor en sus vidas y no las vuelves a ver en la congregación. Qué tremendo. Se llama ingratitud, hermanos. Déjame decirte que no es lo mismo querer recibir el regalo de la gracia de Dios que querer conocerle. Eso es lo que tiene que hacer la diferencia. Y quiero que te vayas con esto. No es lo mismo querer venir por una necesidad con el Señor, que está bien. Muchas personas nos hemos acercado al Señor por alguna necesidad. Pero hermano, no te tardes y te quedes pensando toda la vida que es por eso que tú tienes que conocer al Señor. Debemos de venir a buscarlo por conocerle a Él, por querer una relación personal con Él. Algo que nos va a llevar a sujetarnos a su voluntad. ¿Y para qué me regreso al inicio, verdad? Que es lo que no nos gusta. Yo espero que tú estés entendiendo claramente lo que el Señor está hablando, porque el regalo más grande que podemos recibir no es la salud. El regalo más grande que podemos recibir no es la prosperidad financiera, sino la paz, iglesia, y la certeza de nuestra salvación. Y esa salvación solo puede ser provista por medio de la fe en Cristo Jesús, en el Hijo. ¿Te das cuenta por qué Jesús no hizo más milagros de él? No hizo milagros. No tenía caso. No creían en él. No había fe. Mira el versículo 6, termino. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Hermano, yo quiero terminar esta enseñanza. Decía por ahí un pastor, cuando el pastor le diga que ya va a terminar, es que no es cierto. No le crea nada, mentira del diablo. ¿Sí? Y sí es cierto, no, en este caso ya vamos a terminar, hermano. Fíjense que, miren, un poquito que viene a la iglesia y ya está sufriendo. Un ratito. Depende de la enseñanza, es lo que abarcamos, ¿verdad? Como estas son porciones que tengo que ir fraccionando para abarcar lo que, y no meterme a otro tema, tengo que ir así. Algunas serán más largas, otras más cortas, pero tengamos cuidado con nuestra incredulidad. Porque Dios puede maravillarse, escucha, de dos cosas. Dios puede maravillarse de dos cosas. O por la fe del centurión, ¿se acuerda esta, de la fe del centurión? Sí. O por la fe de la mujer cananea, si no se acuerda, pues búsquelo por ahí en la escritura. Más fácil, esto lo acabamos de ver. O por la mujer del flujo de sangre, o por la fe de Jairo. Dios se puede maravillar de esa fe,
Pero también Dios se puede maravillar de la incredulidad como de las personas de su propia región de Nazaret. Así lo dice el texto, se maravillaba de la incredulidad. ¿En qué grado de dureza, hermanos, de corazón, aún después de esta enseñanza, está nuestro corazón? O mejor aún, ¿en qué grado nos encontramos de fe en nuestra vida? ¿En qué grado? ¿Qué tanto son para ti estas unas historias bonitas o una verdad en Cristo Jesús? ¿Qué dicen tus hechos? No las palabras. Porque dice el dicho que las palabras se las lleva el viento. ¿Qué dicen tus hechos? Si no estás teniendo fe, pastor, ¿cómo le hago? Mira, comprométete con Dios. Y dentro del compromiso con Dios está relacionarte con Él. ¿Y cómo te relacionas con Él? Oración, no hay más, hermano, te lo repetiré cada vez que pueda. Oración, ayuno, lectura de la palabra, no faltes de congregarte, asiste a los ministerios para que puedas crecer, cosas que vemos que a veces no vamos a ver aquí en la congregación, pero te metes a profundidad. Esa es la manera de relacionarte con el Señor. Esa es la manera de acercarte a Él y es la manera en la cual puede aumentar tu fe. Amén. Yo quiero que te pongas en pie, pongan en pie, hermano. Y yo quiero invitarte que en tu lugar tú le pidas a Dios que quite toda incredulidad, porque todos en un grado podemos tener algo de incredulidad, unos más, unos menos. Pero también le pidas a Dios que aumente tu fe. Porque si hay algo que podemos pedirle a Dios es justamente eso. Aumentanos la fe. Aumenta. Pero si tú no oras, si tú no anhelas que Dios aumente tu fe, va a estar muy difícil. Mira que te digo algo, vendrán las pruebas a tu vida y será muy difícil que te sostengas en ellas. Vendrán las pruebas a la vida de una persona que tiene fe y aún así es difícil, hermano, pero podrás anclarte de algo verdadero, así como lo hemos hecho hasta el día de hoy aquí. Los que estamos en Cristo, los que estamos comprometidos con Él, estamos anclados. No importa lo que pueda venir a nuestras vidas, seguimos agarrados de Él porque confiamos en Él. Amén. Así que ahí en tu lugar, cierra tus ojos, por favor.